con la gran experiencia que tiene María, que además de ser una profesional de la bioquímica, es una militante de esa que dije yo recién, que se llega a los 93 a Fuerza de Militancia de Choripán. Bueno, ella desde Mar del Plata hizo mucho de esto. Ella es la creadora de la feria y de la agroecología en Mar del Plata, y con un criterio más que social, innovador, porque destapó la olla, realmente destapó la olla, ¿no? Cuando hacer el estudio de la materia fecal y ver los cambios que se van produciendo en los chicos y demás. Ella les va a contar. Así que me honra porque la importamos. Entonces, ¿viste? Viene importada de otros países. Este también es del otro país, de Mar del Plata. Allende Pero yo les quería pedir, como tarea práctica, y transmitan a sus compañeros esta preocupación. Necesitaríamos que hagan un estudio de su alimentación, de la suya, autorreferencial. Es decir, anoten, con firma que yo después las voy a evaluar, qué desayunan, qué almuerzan, qué cenan. Nosotros le llamamos, en pediatría, yo hago pediatría, recordatorio alimentario de los últimos 15 días, o de la última semana, no, con sí, todas las comidas. Sí. Todas las comidas. Yo no digo tantos días, sino un día, pero todo. El agua que toman, las bebidas, el café, el chocolate de trampa, ese que hago yo de vez en cuando. Pero es importante que empiecen ustedes a hacer un autoexamen de su propia alimentación. Y al mismo tiempo una parte, digamos, donde cuenten desayuno, café con leche, no vamos a decir media luna porque eso es requisito, ya eso no se puede, ya no se puede, con tal o cual cosa, con fruta, sin fruta, con jugo, sin jugo, es decir, ustedes lo verán. Pero, además, yo les voy a pedir a las colegas que va a haber una clase especial sobre canasta básica para que empiecen a ver el precio de los alimentos, las condiciones en que se abastece, cómo se abastece la gente. Y ver esta situación que con mi cuidadora analizábamos hoy o ayer, un pedacito que nos llega a 200 gramos de queso, pagó 4.000 pesos. Entonces, quiere decir que esto, que en mi infancia era, me da 10 de queso y 10 de salame, pasó a la historia. Entonces, pasaron a la historia demasiadas cosas. Y en esa historia también, una segunda parte que les pido que ustedes mismos hagan un examen. ¿Qué dejaron de comer y qué cambiaron? Esto, por ejemplo, el queso, me pasó ayer. Menos 200 gramos, 4.000 pesos. Entonces, ¿quién puede? ¿Quién puede? Con los salarios bajos que no se corresponden con el costo de la canasta. 3.000 y pico de pesos el kilo de pan. Entonces, esto quisiera que ustedes en una hojita aparte digan: dejé de comprar ravioles los domingos. O dejé de comer pollo, no, porque el pollo, como se abarató, le compitió con la carne. Pero dejé de comer tal cosa, o dejé de comprar tal otra cosa. Esto es muy importante porque me va a ayudar. Yo les voy a evaluar, ese trabajo lo voy a corregir personalmente, lo voy a evaluar, y entonces al pie les pondré las recomendaciones cuando vea que son carentes. Ayer ya han tenido la clase de nutrición, ¿verdad? Entonces, para ver que si son carentes de algunos de los principios nutritivos que son tan importantes. Entonces, ¿y cuáles son las alternativas? Porque tenemos, nosotros vamos a hacer el oráculo, Tenemos que decir, la gente nos pregunta, dietista, ¿y qué puedo comer?
que no les pase lo que me pasó a mí, que cuando puse el consultorio, puse la chapa en la puerta, Miriam Gorbán, dietista, me tocaron el timbre 11:30 de la noche para pedir que saque una muela. 11:30 de la noche, imagínense ustedes, Lomas de Zamora, 11:30 de la noche. Entonces, si me puede sacar la muela, porque estaba con la cara así. Entonces, estas son... A ustedes ya no les pasa eso porque hemos abierto el camino, pero sí les pasa que se quedan con ganas. A veces en el consultorio les va a pasar, porque naturalmente lo primero que van a poder evaluar va a ser la situación social del paciente que están atendiendo. ¿Y qué le van a recomendar? Si van a recomendarle mariscos, una paella a la valenciana o un guiso mondongo. Vamos a ver qué. Ayer presentaban la buceca y el guiso del mondongo. Y preguntaban si eran diferentes, eran iguales. Entonces le decía a Mili, es en casa nunca. Guiso mondongo. Bueno, las dejo con María, que van a tener una clase muy interesante. Bueno, yo soy bioquímica, después estudié inmunología clínica acá en el Hospital Durán, después estudié gastroenterología infantil, me especialicé en la enfermedad celíaca y años anteriores hablaba de enfermedad celíaca. Bueno, después estudié genética y derechos humanos acá en la Universidad UNTREF. Esto es lo último, que como tenía 76 años cuando me fui a anotar, fui con mucho miedo, porque digo, no me van a aceptar, pero sí me aceptaron y con mucho agrado. Les cuento primero lo que decía Miriam. En Mar del Plata, en el año 2001, había una situación nutricional. Yo era la jefa de servicio del laboratorio del Hospital Materno Infantil, que es un hospital de derivación en la provincia de Buenos Aires. En el año 2001 había una situación caótica nutricional. Yo trabajaba en los comedores escolares. La situación yo creo que es muy parecida a la que vivimos hoy. Nos juntamos 3 ingenieros agrónomos, un geógrafo especializado en bacterias de la tierra, yo que era bioquímica especializada en cacas, me pasé durante 10 años con el baúl del auto lleno de cacas. Y lo que queríamos era investigar cuál era la situación nutricional de los chicos y fundamos lo que se llamó y que fue relevante en la Argentina nuestra y afuera, internacionalmente, el programa de autoproducción de alimentos. Si quieren, googleenlo, recibimos millones de premios, teníamos 140 huertas autogestionadas agroecológicas. Y después hacíamos convenio con la Facultad de Ingeniería, nos regalaba todas las herramientas. Con la Facultad de Indumentaria nos regalaba los delantales para las mujeres. Bueno, teníamos más de 3.000 personas trabajando en ese programa maravilloso que autosolventaba toda la nutrición de la familia, por más que tuvieran 10 hijos, con una sola huerta alimentaban a toda la familia. Y empezamos a ver que de esas 140 huertas, también mangueábamos a las pesqueras en Mar del Plata, nos regalaron tractores, teníamos 3 tractores y otras pesqueras nos regalaron unas camionetas enormes. Entonces los gazebos de la feria. ¿Cómo? Los gazebos de la feria. No entiendo. Los gazebos de la feria. Bueno, entonces como empezamos a ver que la gente no alcanzaba, fíjense, la gente no alcanzaba a comer lo que producían las huertas. No era que se tiraba, pero se regalaba a lugares muy alejados. Entonces, trabajando con una geógrafa y un ecónomo, como vas a hacer vos más o menos,
organizamos las primeras ferias verdes del país, que todavía está funcionando. Si van a Mar del Plata, teníamos 10 puestos en la feria, todo agroecológico, después dulces hechos con verdura agroecológica, toda la fruta y la verdura, bueno, una maravilla. La feria abría a las 9 y a las 10 de la mañana ya no quedaba nada. Entonces abrimos otra en el Alfar, que queda más o menos unos 20 kilómetros, después abrimos otra en otro barrio, bueno, 4 ferias. Increíble, increíble ese programa y bueno, empezamos a recibir premios y yo empecé a dar clases en distintos lugares, en Córdoba, en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, en todos lados, de cómo se gestionaba un espacio como ese y la huerta quedaba funcionando. Donde yo iba a hablar, les decía, tienen que hacer esto, esto y esto, en esta secuencia, y la feria quedaba funcionando. Así que fue una maravilla, y después los premios internacionales que tuvimos, y fue una pena porque si nosotros hubiéramos tenido en ese momento, o tuviéramos ahora, 2000 programas como el nuestro, no habría hambre, no habría desnutrición y no tendríamos la situación paupérrima que estamos viviendo. Los cambios en el que sí. Sí, 2001, muy igual a esto, igual a esto. Bueno, nos juntábamos los profesionales, íbamos de huerta en huerta una vez por la semana, recibíamos semillas del INTA y sembrábamos, y la verdura crecía y teníamos cada vez más, bueno, una maravilla. Programa de autoproducción de alimentos. Muy bien, hoy vamos a hablar de la microbiota intestinal. ¿Qué pasó, señora? ¿Por qué se interrumpió? No, sigue funcionando. Se interrumpió porque, bueno, obviamente yo después de 20 años no cobré nunca un peso. Las únicas que cobraban eran las ingenieras agrónomas y después la gente que atendía los puestos en las ferias había dejado el dinero que el peronismo le daba porque le convenía dejar ese dinero y llevarse el dinero que recogían en la feria. La alegría que tenían por el cambio en su situación económica y además se sentían empoderadas, ¿no? Se sentían importantes, responsables. Bueno, medio se terminó porque la universidad y el INTA no estaban de acuerdo con lo que hacíamos nosotros y dejaron de pagarle a las ingenieras agrónomas. De igual manera, las ingenieras agrónomas tienen un espacio, ellas, autogestionado de verduras agroecológicas en Mar del Plata. La feria más importante sigue funcionando. Si van a Mar del Plata, en la calle Dorrego y San Martín. Todos los sábados funciona la feria. Perdón, pero ¿por qué dejaron? O sea, ¿qué dijeron para decirlo? Esto no estamos de acuerdo que lo hagan. ¿A quién perjudicaba en definitiva? Bueno, la pregunta que vos hacés tiene mucho que ver con el presente que estamos viviendo. ¿A quién perjudicaban? A nadie, pero la universidad y el INTA dejaron de pagar los sueldos y las chicas eran profesionales, madres de familia, no pudieron seguir con el programa, pero el programa no se abandonó. Desde el año 2001 sigue funcionando en menor escala. Pero lo que decía Miriam es que destapamos una olla, porque fue el primer programa de autoproducción de alimentos orgánicos. Bueno, hoy vamos a hablar de la microbiota intestinal. La verdad que hace 2 años que mis charlas son todas de microbiota intestinal. ¿Alguien tiene idea, ha leído algo de la importancia de la microbiota? ¿Han leído? ¿Les interesa el tema? ¿Sí? Claro. Bien. ¿Tienen alguna idea de lo que es, cómo funciona? Sí. Bueno.
Miren lo que dijo Hipócrates hace 3000 años. Todas las enfermedades se generan en el intestino. Y ahora nosotros tendríamos que decirle, Hipócrates, tenés razón. Tenés razón. Van a ver la cantidad de patologías de cualquier etiología, sea infecciosa, sea autoinmune. ¿Saben lo que es, no? Autoinmune. Bien. Sea infecciosa, sea autoinmune, el cáncer, sea una enfermedad viral, sea una enfermedad bacteriana, sea una enfermedad metabólica como la diabetes, otras enfermedades gastroenterológicas como el síndrome de intestino irritable. ¿Saben lo que es, no? Síndrome de intestino irritable, el reflujo gastroesofágico, el cáncer de colon, todo empieza en el intestino. Fíjense, esto es lo más importante que van a ver hoy. El eje intestino-cerebro. ¿Qué es el eje intestino-cerebro? ¿Por qué es lo más importante que vamos a ver hoy? Porque el 80% de las enfermedades que nombramos, incluyendo también la enfermedad celíaca y otras patologías del sistema nervioso central, como el autismo, como el Parkinson, como el Alzheimer, todas comienzan en un desequilibrio de la microbiota intestinal. ¿Qué es este eje intestino-cerebro? ¿Ven que hay como un camino, como una ruta entre el intestino y el cerebro? Ahora van a ver el título de un congreso que fui hace unos 2 o 3 años, donde en el congreso decía, todo en la cabeza, todo en el intestino, todo en el intestino, todo en la cabeza. Quiere decir que ese eje que une el intestino con el cerebro se llama nervio vago, el famoso nervio vago. El nervio vago pasa por el riñón, después pasa por el hígado, pasa por el páncreas, pasa por los pulmones, pasa por la piel, pasa por la garganta, pasa por la nariz, pasa por los ojos, llega al cerebro. O sea, ese nervio vago controla todo, la hipertensión arterial, la cantidad de cómo funcionan las mucosas, la tiroides, por decir algo, ¿no? Pero después cómo funciona cada uno de los órganos por donde él pasa, ahí modifica toda la función del órgano. ¿Cuánto orinamos? ¿Cuánto hacemos de caca? ¿Con qué frecuencia tenemos diarrea? Todo eso. Entonces, este eje nosotros decimos que es como una autopista. Me salió la palabra. Como una autopista, de ida y de vuelta. Quiere decir que todo lo que pasa en el intestino se refleja en el cerebro de alguna manera. Y todo lo que pasa en nuestra cabeza, estados de estrés, estado de ansiedad, estado de que no tengo ganas de hacer nada, sin entrar en las patologías, ¿no? Digo, ansiedad, no puedo dormir, estoy todo el día nervioso. Todo eso se transforma de alguna manera en el intestino. Quiere decir que las sensaciones que tenemos en el intestino se modifican y se manifiestan de alguna manera en el cerebro. Y todo lo que pasa en nuestro cerebro se transforma de alguna manera en el intestino. Hay 2 membranas que son fundamentales y que condicionan, 2 mucosas, que condicionan el estado nuestro de salud. Una es la mucosa del intestino delgado. Si nosotros tenemos una mucosa del intestino delgado, o sea, el intestino delgado puede tener 6 metros, 7 metros, de adentro es un tubo, que es lo que ustedes van a ver cuando les explique el trasplante de materia fecal.
Cuando nosotros hacemos una endoscopía, ¿saben lo que es? Sí, una endoscopía por vía alta, entramos y vemos el esófago, después el estómago, después el intestino. Bueno, ahora hay una foto. Nosotros vamos viendo el interior de ese intestino y cómo está el interior. Y después la rectoscopía que se hace por abajo. La endoscopía alta, que le llamamos nosotros, es la que hace, en este caso, para que ustedes lo vayan uniendo, hace el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Frénenme si no saben, reflujo gastroesofágico, gastritis con úlcera de estómago y acá en el intestino hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ahí si confirmamos la enfermedad celíaca, ponemos a la persona en una dieta sin TAC, sin trigo, avena, cebada, centeno, de por vida. Y eso cambia totalmente la calidad de vida de la paciente. Entonces, una membrana es la mucosa del intestino delgado, que está acá abajo. La otra membrana es la membrana que está arriba, en el cerebro. Entonces, una membrana está acá. Si esta membrana es la que nos comunica con el exterior, nosotros todo lo que nos pasa va a pasar si esa mucosa se rompe. Si la mucosa se rompe, tenemos infección, tenemos diarrea, tenemos constipación, tenemos distensión abdominal. Si esa mucosa funciona bien, vamos a tener salud. La otra membrana es la que está acá adentro, que es la membrana hematoencefálica. Si la membrana hematoencefálica está bien y está entera, no vamos a tener enfermedad. Si la membrana hematoencefálica está rota por algún motivo o hay una infección de todas las partes del cerebro, vamos a tener enfermedad. Hay 4 vías que comunican el intestino con el cerebro. Uno es el sistema nervioso entérico. ¿Saben cuántas neuronas hay en el intestino? ¿Por qué se le llama el segundo cerebro al intestino? ¿Por qué? Porque tiene tantas neuronas como el cerebro. Segundo cerebro. O sea, empiecen a pensar cómo tenemos que cuidar el intestino. Tiene tantas neuronas como el cerebro, o sea, funciona como si fuera un cerebro. Es el segundo cerebro. Cantidad de neuronas, millones. Cantidad de gérmenes, billones. De parásitos, hongos, virus y bacterias, los 4. Parásitos, virus, bacterias y hongos. Tiene entonces el sistema nervioso entérico formado por la misma cantidad de neuronas que el cerebro, se llama segundo cerebro. El tercer cerebro, ¿cuál es? La microbiota, formada por millones de bacterias que tienen aproximadamente más de 100.000 especies distintas. Cada una de esas especies responde a un alimento. Si yo tengo un niño obeso, o sea, no es un gordito, es un obeso, que come todos los días hamburguesa y papas fritas, va a tener una microbiota especial dedicada a las hamburguesas y a las papas fritas. Cuando yo no cambie la alimentación de ese niño, la diversidad de la cantidad de bacterias va a ser siempre la misma. Para tener una buena calidad de vida, y lo voy diciendo a medida que me voy acordando, necesitamos comer lo que vos vas a ver en el cuestionario que les hiciste,
del recordatorio alimentario, 30 verduras y frutas distintas por semana. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal, que está sobre todo en el intestino grueso, que vamos a ver ahora, se alimenta de fibra. Fibra. Todas las verduras que se les ocurra, fibra. Ellas son los prebióticos, porque no son vivos. Después vamos a ver los probióticos, que son alimentos vivos. Estábamos diciendo entonces que el intestino tiene un sistema nervioso propio, entérico, formado por cualquier cantidad de neuronas. Además, ¿en qué espacio están esas neuronas ¿en qué espacio qué? Están las neuronas. Las neuronas a lo largo de todo el intestino. Y cumplen funciones, como vamos a ver ahora, funciones de la microbiota. Ustedes no van a poder creer la cantidad de funciones que tiene. Una de las funciones que tiene la microbiota es sintetizar neurotransmisores. O sea, sintetiza el 80% de la serotonina, que es la hormona que nos da alegría, vitalidad, y la dopamina. Todo eso a lo largo de todo el intestino. Y después tenemos en el intestino el 80% de nuestro sistema inmunológico, que nos defiende desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo. Todo está concentrado en el intestino. Entonces tenemos sistema nervioso intestinal, sistema inmunitario intestinal y hormonas. La microbiota sintetiza hormonas y sintetiza vitaminas, o sea que no necesitamos tomar vitaminas de afuera si alimentamos bien la microbiota con los prebióticos. Sintetizan vitamina C, vitamina D, vitamina B1, B2, B6, B12. Todo lo sintetizan acá dentro, directamente, a partir de nutrientes. Bien, seguimos. Entonces lo que vamos a ver ahora, fíjense, acá estaría estómago y vamos a ver el intestino. Y esta es la microbiota, la famosa microbiota. ¿Por qué es tan importante esta idea? Esto no es, lo de la microbiota intestinal no surgió hace 100 años ni 400 años, surgió hace 10 años. 10 años que fue descubierta y se cambió en pensar que la microbiota era una contaminación intestinal que no servía para nada, a llegar a lo que sabemos hoy, es que la microbiota es un órgano que pesa más o menos 1 kilo y que se acopla a todo nuestro organismo como un órgano más, como si fuera el riñón, como si fuera el hígado. Puede llegar a pesar 1 kilo y las funciones que tiene son impresionantes. Este descubrimiento de la microbiota intestinal ha revolucionado la historia de la medicina. Javier, en la forma, son vellosidades, ¿no? Esas fotos. Sí, después tengo otra foto. Estas son las vellosidades intestinales que tienen la función de absorber los alimentos. Por eso, en la enfermedad celíaca, y vuelvo para que hagamos asociaciones, estas vellosidades en la enfermedad celíaca están todas cortadas. Por eso el celíaco, cuando uno hace el diagnóstico, lo encuentra desnutrido, porque no absorbe nada, no absorbe hierro, no absorbe proteínas, no absorbe grasas. Y la caca del celíaco, nosotros decimos que cuando apretamos, es la primera pregunta que le hacemos a la mamá, apretamos el botón del inodoro y la caca no se va. ¿Por qué? Porque es grasa pura la caca, flota en el agua del intestino. Seguimos.
Entonces, estos puntitos que están acá son las uniones que yo les dije. El sistema nervioso entérico, el sistema inmunitario y el sistema hormonal, que pasa del cerebro al intestino y del intestino al cerebro. Seguimos. Fíjense, este simposio del año 2017 no es del siglo pasado ni es del año 2000. 2017, todo lo que está en la cabeza está en el intestino. 2017, hace 7 años, seguimos. Eje intestino-cerebro, ¿por qué están tan unidos? ¿Qué es lo que pasa? Porque también tenemos otros ejes. El intestino se une con el hígado en el eje intestino-hígado, se une con la piel en el eje intestino-piel, se une con el pulmón en el eje intestino-pulmón. Pero el más grueso de todos y el que nos cambia la calidad de vida y determina si vamos a estar sanos o vamos a estar enfermos, si voy a tener una diabetes, una osteoporosis, un cáncer de colon, un Alzheimer, un Parkinson, una alergia en la piel, una hepatitis crónica, todo eso lo determinan ellos dos juntitos, que se comunican. Fíjense, intestino y cerebro son originados en el mismo tejido embrionario. O sea, en un momento de que crece el embrión, el mismo tejido se separa y uno va a formar el cerebro y el otro va a formar el intestino. O sea, están formados en el mismo lugar y del mismo material, que es la cresta neuronal del bebé cuando tiene más o menos 3 meses intraútero. Están en constante comunicación bidireccional. Acuérdense de la autopista que sube y que baja. A través del nervio vago y la parte de hormona, que es el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Se ha encontrado recientemente, hace unos 10 años, que la microbiota intestinal juega un rol importantísimo en el funcionamiento de este eje. La alteración de la microbiota, cuando viene de arriba, si tenemos estrés agudo o crónico, pueden alterar el microentorno produciendo disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Yo en el intestino tengo tantas bacterias buenas como tantas bacterias malas. Son bacterias patógenas que producen enfermedad. Las bacterias buenas nos ayudan en determinadas funciones, sobre todo digestivas. Cuando ese equilibrio se pierde de alguna manera, se llama disbiosis. La disbiosis, o sea, el desequilibrio de esa función intestinal, ¿a qué nos lleva? Enfermedad. Los exactos caminos y los mediadores de estos mecanismos no han sido todavía dilucidados. Estamos en el punto 0 del conocimiento, bueno, 0 no, estaremos en el punto 2 o 3 del conocimiento de cómo está formada la microbiota y cómo se comunican entre ellos. Sí se sabe que la acción de la microbiota es producida a través de los neurotransmisores. Los mismos neurotransmisores que se producen en el intestino, vamos a decir serotonina y dopamina nomás para no entrar en los otros, van directo a ejercer su efecto en el cerebro. ¿Cuáles son las cosas que alteran la microbiota y que cambian absolutamente la vida de un niño o de un adulto? El consumo de antibióticos en la infancia. El consumo excesivo de antibióticos, porque yo doy un antibiótico cuando hay, por ejemplo, una gastroenteritis. Hay un germen que está produciendo una gastroenteritis. Doy un antibiótico. El antibiótico no diferencia entre las células buenas y las malas,
lo que me hace bien y lo que me hace mal. El antibiótico barre con toda la microbiota. Entonces, otros fármacos en la infancia, además de los antibióticos, es muy preocupante porque en la edad de más o menos a partir de los 4 años es donde se modela el sistema inmunitario que va a alimentar a ese niño hasta la edad de adulto. Ahora vamos a ver cómo se forma esa microbiota, porque la microbiota empieza a formarse intraútero. Intraútero la madre le pasa bacterias al bebé. Fíjense, 3,5 veces más antibióticos toman los niños españoles que los noruegos y un 50% más que en Estados Unidos y Alemania. O sea, a mí hay veces que me da mucha bronca porque el médico, uno entra, sea adulto o sea niño, y antibiótico. Y no le pregunta, ¿cómo haces caca? Que es lo que hay que preguntarle. ¿Cómo haces caca? ¿Tenés diarrea? ¿Tenés constipación? ¿Se te hincha la panza? O sea, una gastroenteritis es una alteración de la microbiota que no se cura con antibióticos. Bien, Corea del Sur es aún peor. Los niños toman 7,5 veces más antibióticos. Cuando yo doy un antibiótico a un niño, la microbiota se destroza, se destruye. El niño se siente mal, se le hincha la panza, por ahí la infección no se le va porque no pego con que el antibiótico sea sensible al germen que tiene en la panza, le doy otro antibiótico y sigue con gastritis. ¿Vieron la diarrea del viajero? La diarrea del viajero la conocen. Me voy a Brasil, diarrea del viajero. Me voy a México, diarrea del viajero. Viene un pediatra al hotel, le da un antibiótico, espera 48 horas, la diarrea no se va. Le da otro antibiótico, espera 48 horas, la diarrea no se va. Le da otro antibiótico. ¿Cuándo pasa esa diarrea? Cuando el niño vuelve a su medio ambiente y su sistema inmunitario reconoce el entorno. Al reconocer el entorno, la diarrea se va solita. ¿Qué tengo que dar? Agua con sal y con azúcar. ¿Está? La vieja escuela que ya no se usan las pastillas de carbón, porque antes era común que cuando te ibas de campamento... Nada. Los laxantes deberían estar prohibidos. El laxante no cumple ninguna función fisiológica. Pero la pastilla de carbón... Bueno, era para la diarrea. Se puede usar, pero... Antes... Tenés que tener una diarrea... O sea, la caca, si quieres, hay que dejarla salir. Porque las cacas son gérmenes, hay que dejarla salir. Hago 10 veces por día, pero no tomo pastillas de carbón. El laxante es terrible para el funcionamiento del intestino. Y las pastillas de carbón también. La caca son gérmenes, acuérdense. Ir de campamento con los scouts y los padres se preocupan, ¿viste? Cuando le agarran. Bueno, los padres se preocupan porque muchas veces no tienen la contención de un médico que conozca esto. Y no se sabía esto. Yo les diría que yo estoy totalmente en contra en la medicina de la superespecialización. Totalmente en contra. Ahora van a ver lo que es la nueva ciencia. Estoy totalmente en contra porque un médico se dedica a las manchitas de la piel. El otro médico se dedica solo al sistema, hace estómago. El otro hace solo hueso. Nada. Somos un órgano holístico. El médico nos tiene que mirar como una unidad de cabeza, de sentimientos. No nos tiene que mirar como una cosa que pasamos por ahí.
Entonces, la superespecialización hace que se retrasen los diagnósticos. Y la gente se muere sin diagnósticos. Y la gente se muere con una pésima calidad de vida. Yo fui a un gastroenterólogo y le dije, vieron que ustedes entran al gastroenterólogo y antes de preguntarle el nombre, si tienen suerte que les mire la cara, ya lo felicito. Si no, dice, usted tiene un síndrome de intestino irritable. Ustedes salen de ahí con el diagnóstico y el antibiótico para el síndrome de intestino irritable. Yo tomé 5 y ganamos un premio con este trabajo. 5 síndromes de intestino irritable, los 5, ¿saben qué fueron? Celiaquía. O sea, en vez de tener una pésima calidad de vida con un antibiótico que le destroza el estómago, los pusimos en dieta libre de gluten y eran los 5 celíacos. Así hay un montón. Yo estoy dando clase para médicos, porque los que tienen que enterarse de esto son los médicos. Y no lo saben. Fíjense, células y genes. El cuerpo humano tiene 10 trillones de células. La microbiota tiene 100 trillones de células. O sea, tenemos 10 veces más microbios que células propias. Somos un microbio que camina. Somos un microbio que camina. No solo nosotros pensamos, la microbiota piensa más y trabaja más que nosotros. En genes, nosotros tenemos 23.000 genes. La microbiota tiene 3,3 millones de genes. Esos 3,3 millones de genes están ubicados acá y cada gen produce una función distinta. O sea, fíjense la complejidad de lo que es la microbiota intestinal. Seguimos. Bueno, ¿cómo se forma esta microbiota? Dale un ejemplo. En la boca, cuando el niño nace, tiene muy poquitos, en el esófago nada, en el estómago nada, y las bacterias van a parar al intestino delgado y al intestino grueso. ¿Cuándo empieza la transmisión de la microbiota? En el líquido amniótico. Cuando el nene está intraútero, la madre ya le empieza a mandar microbiota para que el bebé salga con defensas propias. Seguimos. Lo bueno, impresionante, la lactancia materna. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo pongo el bebé al pecho, el bebé toca todas las bacterias que tiene la madre alrededor del pecho, y si ha nacido por parto vaginal, cuando pasó por la vagina, absorbió todos los lactobacilos y bifidobacterias que necesita hasta la adolescencia. Seguimos. Esto, fíjense lo que es una cosa que no se puede creer. En la leche materna hay 700 especies de bacterias. Esas bacterias sirven para que la madre produzca 200 moléculas de azúcar diferentes, que se llama la human milk, o sea, la leche de la madre. Esos azúcares, ¿para qué sirven? Para alimentar la microbiota de la leche, solamente. En el calostro, ¿se acuerdan que las abuelas nos decían, dale el calostro, dale? Yo le decía, y uno decía, ¿qué será el calostro? ¿Para qué sirve? En el calostro hay 20 a 23 gramos por litro de esos azúcares. Y en la leche madura hay de 12 a 14 gramos. Pero fíjense lo que dice en amarillo. Son un tipo de azúcares que el ser humano no es capaz de digerir. La madre forma esos azúcares para alimentar su propia microbiota. Seguimos. Bueno,
en el recién nacido la microbiota va a depender. Si es un parto por vía vaginal, absorbe todo. Si es un parto por cesárea, no absorbe nada. Absorbe los gérmenes que hay en el quirófano, los gérmenes de las manos del médico que lo toma. O sea, fundamental. Y ahí ya empieza a funcionar el crecimiento de la microbiota en que en diversidad, en cantidad de bacterias distintas. Bueno, si el parto es natural o es artificial, decimos lo mismo, y si el lugar de nacimiento es un país industrial o un país subdesarrollado. Lo único que quiero agregar a esto es que los países subdesarrollados tienen ahora, en este momento, un aumento impresionante de patologías que no dependen de la genética, ¿no? Como dijimos, como la diabetes, como la aterosclerosis, como la hipertensión arterial. Son patologías que tienen que ver con el subdesarrollo. Seguimos. ¿Por qué yo estoy en contra de la superespecialización? Y por suerte nació esta ciencia, que se llama psico-neuro-inmunoendocrinología. Sepárenlo, psico. Trata todos los síntomas a nivel psicológico que puede haber en la cabeza. Neuro, las patologías especiales del sistema nervioso central. Inmuno, todas las alteraciones del sistema inmunológico. Endocrinología, todas las alteraciones del sistema hormonal. Psico, neuro, inmunoendocrinología. Son los encargados del mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es cuando el organismo está todo en condiciones y tiene salud. Y el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunitario con su estrecha comunicación. Entonces, esto es lo que ha cambiado la medicina del presente y lo que todos tendríamos que estudiar si vamos a estar con un paciente al lado y queremos darle al paciente una respuesta coherente para que mejore, primero para que tenga diagnóstico y después para que mejore su calidad de vida. Seguimos. Patologías asociadas a la disbiosis. ¿Se acuerdan que dijimos que la disbiosis es el desequilibrio entre las bacterias buenas y las malas? Obesidad. Intolerancia alimentaria. ¿Vieron ahora que todos los niños tienen intolerancia alimentaria y tienen intolerancia a la lactosa y el 80% no son intolerantes a la lactosa? Celiaquía, enfermedad periodontal, y les voy a mostrar lo último de enfermedad periodontal, diabetes, y después las autoinmunes, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, y después las del sistema nervioso central, autismo, depresión, alergias, asma, hipertensión, psoriasis, cáncer, esofagitis, gastritis, síndrome de colon irritable, otro que antes de entrar al médico, usted tiene un síndrome de colon irritable. ¿Qué análisis le hiciste para llegar a ese diagnóstico? Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Seguimos. ¿Cómo se modifica esto? Con la dieta. Por eso las nutricionistas que se fueron recién son las madres de nuestro futuro. Las nuevas dietas, Miriam, una dieta equilibrada. No necesitamos otra cosa. Podemos tener una patología asociada, pero yo les diría el 60%, la cuestión es la dieta. Por lo menos en las patologías del sistema gastrointestinal. La dieta. La dieta occidental, rica en azúcar, en sal y en grasas, todo, no sirve para nada.
Azúcar blanca, no hay que comer más. Si como una mascabo que no es tan ultraprocesada. Sal, olvidarse, chicas. Lleguen a su casa, tiren la sal, reemplácenla por orégano, tomillo, perejil, salvia, lo que quieran. Métanle, yo tengo un mix de aromáticas en la heladera congelado, cualquier cosa que hago, una cucharada de eso. 10, se olvidan de la sal no sirve para nada. Entonces, esta dieta genera un perfil microbiano, o sea, le da de comer a los microbios todo lo que no necesitan. Ese perfil microbiano es observado en las personas obesas. Ingresas altas en grasa de origen animal. No puedo comer los 5 días de la semana. Bueno, ahora tampoco la podemos comprar, ¿no? Nosotros ni nadie. Comer 7 días a la semana carne de vaca. Provocaron cambios profundos en la microbiota intestinal, o sea, la microbiota reacciona a esas grasas de la carne roja. Se considera un factor importante en la aparición de trastornos y enfermedades metabólicas como la obesidad. Lo vimos en clases anteriores, lo dieron las chicas, lo dio Mercedes, lo dio Andrea. La cantidad de obesos. Tenemos 6 de cada 10 adultos obesos y 7 de cada 10 niños obesos. Obesos, o sea que son calorías que no sirven para nada, no te alimentan, sino que te destruyen. Seguimos. La dieta mediterránea es la que tenemos que hacer, cargada de cereales, de legumbres, de frutas y verduras, pescados y aves sin carne roja. Es una dieta antiinflamatoria. Cuando tengo una disbiosis, cuando tengo un desequilibrio de la microbiota intestinal, tengo un estado de inflamación. Ustedes lo pueden, pero cuando comen mucha carne roja o un montón de ultraprocesados, la panza hace así. Tengo que desinflamar. Bien, y la dieta cetogénica es una dieta muy aumentada las grasas y disminuidos los hidratos de carbono. Es neuroprotectora, disminuye el estrés y los trastornos a nivel cerebral. Vieron que ahora toda la gente hace la dieta cetogénica, pero no sabe por qué. Pensar que la dieta cetogénica se puso de moda por allí, por el 50-60. No es ninguna novedad. Bueno, fíjense, esto hace 3 años era una teoría que todos decían que era mentira y que no podía ser. Hoy está confirmado. ¿Dónde empieza la enfermedad del cerebro? En la boca. Fíjense que allá dice inicio de la enfermedad periodontal. ¿Sí? Si no nos lavamos los dientes 4 veces por semana, tenemos más de 900 millones de bacterias en la boca. Entonces, ¿por qué en los geriátricos crece el Parkinson, crece el Alzheimer? Porque en los geriátricos el cepillo de dientes no se usa. Entonces, fíjense la boca. Está llena, síganme, no miren otra cosa, miren donde yo les señalo. La enfermedad periodontal son bacterias en la boca. Esas bacterias producen una alteración del equilibrio de todas las bacterias que hay en la boca. Esas bacterias malas que están produciendo la enfermedad periodontal van a la sangre. En la sangre producen un trastorno inmunitario terrible y eso va a todo el organismo. Es lo que nosotros llamamos
una inflamación sistémica, todo. Está inflamado el intestino, está inflamado el hígado, está inflamado los pulmones y está inflamado el cerebro. Bien, las células del cerebro se llaman microglía. Esas células producen un fenómeno de neuroinflamación, o sea, se inflaman, el cerebro se inflama. Y esa inflamación produce neurodegeneración. Y ahí viene el Parkinson, el Alzheimer, el autismo y el trastorno del déficit de atención de los niños, el TDAH, que uno entra a un aula y dice, estos dos son autistas y estos tres tienen TDAH, y no sabés cómo hicieron el diagnóstico, y están en tratamiento. Entonces, la llegada de todo el proceso inflamatorio al cerebro empieza en la boca. Acuérdense, cada vez que dicen, ay, bueno, me acuesto sin lavarme los dientes. No. Perdón, por eso ahora también va en lo que es la medicina ayurvédica, una de las cosas que se hacen es raspar la lengua. Cuando uno se levanta en ayunas con una cuchara, ¿no? Raspa la lengua, como que trata de sacar todo eso que la noche estuvo trabajando antes de lavarse los dientes. Totalmente. Porque muchos microbios de los cuales actuaron durante la noche están ahí, ¿no? Por suerte han aparecido eso, ha aparecido, bueno, la Ayurveda tiene 5.000 años, pero la gente se está dando cuenta que tiene que hacer esto con la alimentación, tiene que cambiar, si no nos enfermamos cada vez más. María, Fuerte. Es un comentario, ¿no? Por eso frente a una operación cardíaca o de la que fuera, te mandan primero al odontólogo. Sí, para que sí. una limpieza. Yo me operé de la cadera y me mandaron 3 días seguidos al odontólogo. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Sí. No, bueno, ahí está. Sí. Porque, fíjense, 3 días seguidos al odontólogo fui, bueno, me revisó, tenía todo perfecto, pero me dio baños, todo. ¿Por qué? Porque esos gérmenes de la boca podían llegar a la operación de la cadera. Seguimos. Alimentos que inflaman el sistema gastrointestinal. Vamos a hablar un poquito de la nutrición. Alimentos salados, alimentos fritos, bebidas gaseosas. Olvídense, ¿saben cuánto tiene de azúcar una botella de Coca-Cola, esa de 2 litros? Más o menos 3 kilos, ¿no? De azúcar, 2 kilos de azúcar. Bueno, olvídense de las gaseosas, prepárense un jugo, tómense un vino con soda, una cerveza, un champán si pueden, pero no tomen Coca-Cola, no tomen ninguna de las bebidas gaseosas, son un peligro. Limonadas. Bueno, una limonada con jengibre y menta. Bien, los lácteos, los azucarados, evitar las verduras crudas. Evitar las verduras crudas porque tipo apio, tipo rúcula, son muy fuertes y para poder metabolizarlas en el intestino. Y evitar el apio, la cebolla, la lechuga, los coles, el repollo y el tomate. Evitar eso a la noche, porque son inflamantes. Producen en su metabolismo gases, entonces uno se llena de gases. ¿Entrarían las legumbres también ahí? No escucho nada. Si entran las legumbres. ¿Sí qué? Si entran las legumbres en ese listado. ¿Sí qué? Si entran las legumbres. Ah, no todavía. Ahora seguimos. Entonces, ¿qué tengo que evitar cuando ya tengo una enfermedad inflamatoria, cuando ya tengo una inflamación? Los cítricos a la noche, olvídense. Y eliminar todas las patologías del sistema gastrointestinal, incluso, bueno, la celiaquía dijimos, la fibromialgia. ¿Saben lo que es?
es una patología que tiene 14 lugares identificados de dolor en el organismo y le hacen imposible la vida a la mujer, porque casi siempre se da en la mujer. No puede estar sentada, no puede estar parada, no puede estar acostada. Yo tengo 3 pacientes con fibromialgia curadas con dieta libre de gluten. El gluten, hay un libro que se llama Cerebro de Pan. Si pueden encontrarlo y leerlo, léanlo. Todo lo que es trigo va a la cabeza. Entonces, todas esas patologías en donde se combina la microbiota intestinal y los trastornos a nivel del cerebro sin dieta libre de gluten. El autismo se trata como un celíaco. La fibromialgia se trata como un celíaco. Y un montón de otras patologías donde uno le saca el trigo, avena, cebada y centeno y el paciente cambia totalmente. Seguimos. Legumbres que inflaman son los que tienen alto contenido de fibra: lentejas, almendras, cereales integrales. ¿Cuáles son las verduras desinflamantes? Las de color verde oscuro: brócoli, ruca, espinaca, ricos en vitamina A y C. Tienen sulforafanos, que son potentes antiinflamatorios. Entonces, ustedes van a la verdulería el lunes, no llevan una lista, compran lo que es verdura de estación y que está ahí. Papa, batata, cebolla, apio, brócoli, espárragos, berenjenas, zapallitos redondos, zapallitos largos. Y después las frutas, lo que está más barato. La pera, bueno, la manzana se fue no sé dónde, pera, banana, y mezclan una fruta con una banana, con una fruta con una verdura. Siempre, siempre hay que mezclar una verdura con una fruta, o pera, o naranja, o ciruela, o durazno, lo que quieran. Seguimos. ¿Cuál es el mejor inflamatorio natural? La cúrcuma. Yo me levanto a la mañana y hago 1 litro de agua, 1 cucharada de cúrcuma y lo dejan hervir 10 minutos y lo pongo en la heladera, y eso consumo todo el día. Cúrcuma, antiinflamatoria, una raíz que tiene más de 5.000 años de historia. Otro, hierbabuena, tomillo, laurel, canela. La canela es buenísimo, y el clavo de olor, los dos. El arroz blanco tiene mucha cantidad de almidón que hace las funciones digestivas más lentas. Entonces consumo arroz integral. Sigo. Los fermentados, que ya nos va a hablar Perla la clase que viene. Tienen que tener en la heladera 4 frascos de verdura fermentada. ¿Cuál puede ser? Decir. Chucrut, que es repollo con sal, todos lo saben hacer. Ya lo enseñé el año pasado, muy fácil, si no lo vamos a hablar. Tener para tomar en vez de gaseosas, kefir o kombucha, que todos son probióticos. Y después se puede hacer unos picles, que son verduras guardados en sal, y si no, se puede hacer un picle rápido, que supónganse rabanito o pepino, que se ponen con unos granitos de sal gruesa entre 2 platos hondos, se aplastan un rato y ya comienza el proceso de fermento. Y se pone, después se enjuaga y se pone en una ensalada. Todos los que dicen, no, el pepino me hace mal o todas esas cosas, se va con este proceso que es muy rápido, es 20 minutos. Mientras hacen otra cosa, preparan esto. ¿No estuvieron en el taller de fermentación que dio ella? Bueno, no. Maravilloso. Maravilloso. Yo te dije que este año hay que hacerlo de nuevo. Un taller de fermentación, se van con 20 ideas distintas y se comen la ensalada que comimos la última vez, llena de flores, además, una maravilla. En vez de la mostaza comprada, mostaza fermentada, cosas aparte facilísimas de hacer, re sencillas, 1 o 2 pasos. Así que sí, muy interesante y uno ese camino. Llega con hambre, yo abro la heladera, saco los fermentados. Y ahí con
sin pan ni nada, los fermentados solos, en un plato, todos mezclados y adelgazan y se desinflaman. Seguimos. Esta es una ensalada detox que lo que hace es limpiar el intestino. Son alimentos desinflamantes, manzana y pera. Acelga, zanahoria, espárrago, calabaza y huevos. Otra ensalada con aloe vera, jengibre y cúrcuma. Otra ensalada con repollo, zanahoria, manzana, palta y brócoli. Y otra ensalada con espinaca y naranja. Siempre mezclando con... Naranja y cebolla. Yo siempre, una ensalada sin fruta, yo no la consigo. Seguimos. Bueno, los probióticos es lo que decía Perla. Son alimentos vivos que producen fermentación. En la fermentación fermentan los azúcares y los pasan a ácido láctico. Ese ácido láctico lo que hace es que ese fermento sea positivo para el funcionamiento del estómago. Seguimos. Bueno, todo esto que ya vimos, los arándanos son maravillosos, antiinflamatorios, y vieron que ahora están bastante baratos, se puede comprar. Y todas las verduras, las almendras, la palta, el aceite que tiene la palta, sería buenísimo comer una palta por día. Seguimos. Pero nos fundimos en el camino. Entonces, el microbioma, ¿dónde se concentra? ¿Dónde lo encuentro? En la boca, en la vagina, en la piel y en el intestino grueso. Seguimos. Esto es lo que fui a hacer a Brasil, que durante 10 años fui todos los años a la Universidad Federal de San Pablo, al servicio de gastroenterología de la cátedra de medicina, de la Facultad de Medicina. Si ustedes van ahora a un gastroenterólogo, antes de preguntarle el nombre, les va a decir, tienen que hacerse un té del aliento. ¿Lo escucharon? Sí, bueno. Antes de preguntarle cómo se llaman, lo mandan a hacer un test del aliento. No sé si por la plata o porque realmente el paciente lo necesita. Muchas veces después el médico no lo sabe interpretar o no puede interpretarlo. Yo fui a hacer eso allá. Seguimos. Lo que se le da al niño es una concentración de fructosa, que es un azúcar, y después se le mide lo que respira en el aliento, se mide el hidrógeno a los 30 minutos, a la hora, a los 30, 60, 90, cada 30 minutos se le mide. Esto lo hicimos en una favela donde tuvimos que entrar con la policía porque no nos dejaban entrar. Una favela donde los niños no tienen agua potable, entonces buscar gérmenes que están creciendo en el intestino, en un lugar donde el niño toma agua no potable llena de gérmenes, era muy difícil, pero sacamos algunos buenos resultados. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno libre es el producto final del metabolismo de los gérmenes. Los gérmenes se comen el azúcar y el producto final es el hidrógeno. Entonces, la cantidad de hidrógeno liberado en el aire expirado es directamente proporcional a la cantidad de gérmenes que tengo en el intestino. ¿Está claro? Es una medida. Yo no digo que el médico no lo pida, pero antes de pedir el test del aliento, hay que preguntarle primero cómo hace caca. Fundamental. Si come, hay que preguntarle. Bueno, si come, punto 1. Sí, si come, qué come y cómo hace la caca, fundamental. Seguimos. Entonces, el aparato nos largaba este esquema y en las dos puntas de la montaña hay un sobrecrecimiento de bacterias, o sea, hay más bacterias que las que tiene que haber. Este test de aire expirado es positivo.
Ahora, ¿qué hago yo con ese niño que no tiene agua potable? Lo traslado al hospital, le curo las bacterias y después lo vuelvo a donde no tiene agua potable. Es lo mismo que nosotros no podemos hacer acá. El 80% de los niños argentinos de acá del cono urbano, menores de 13 años, no tienen agua potable en casa. Todos los gobiernos, sea cual fuere, nos deben el agua potable en las cloacas. Nos deben. Seguimos. Bueno, mira, Perla, estas son las vellosidades intestinales. Ahora les voy a explicar la última cosa que se está haciendo, que es el trasplante de materia fecal. Yo trabajé con un médico, yo trabajé mucho con él en colitis ulcerosa y hacíamos el trasplante de materia fecal. Era tan famoso que venía la gente del exterior a hacerse el trasplante con él. Entonces, este es el intestino sano. Sigo. Fíjense qué emocionante. Acá enfrente tienen este instituto. Acá enfrente, si salen al pasillo lo ven. Gastroenterología, Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires. Es emocionante esto porque no en cualquier lugar del mundo se está haciendo el trasplante de materia fecal. Sí es una técnica que los chinos manejaban hace más de 5.000 años y le decían la sopa amarilla, o sea, agarraban la caca directamente y al paciente que estaba distendido o con diarrea le daban a comer la caca. Bueno, no es, pues, comemos tantas cosas peores. Esto se llama Infibio, es el Instituto de Fisiopatología de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Palabras mayores en el mundo. Realizó de forma exitosa el primer trasplante en el país de microbiota intestinal, que permitió a un paciente no morirse, superar una severa infección por un bicho que se llama Clostridium difficile y que no hay antibiótico que lo mate. O sea, el paciente o le haces un trasplante de materia fecal o se muere, una de dos. Es la causa más frecuente de diarrea en los gerón, en donde están los viejitos internados. Ahí. Uno tiene un Clostridium, al otro día 10 tiene un Clostridium, porque se transmite por la caca, por las manos, por la falta de aseo. Seguimos. O sea, ¿qué hago yo con el trasplante de materia fecal? Estoy recomponiendo un ecosistema que está destruido. ¿Por qué? No sé, pero está destruido. ¿Yo qué hago con el trasplante de materia fecal? Le doy caca de una persona sana. Fíjense, el donante no puede ser cualquiera. No tiene que tener enfermedades infecciosas, no tiene que tener HIV, no tiene que tener hepatitis viral A, B y C, no tiene que tener enfermedades autoinmunes, no tiene que tener enfermedades alérgicas, no tiene que tener desórdenes metabólicas y no tiene que tener Alzheimer ni Parkinson. Con todas estas características yo elijo un donante y si es de la familia mejor. Un hijo, un sobrino, seguimos. ¿En qué patología se usa? Dijimos en el Clostridium difficile y en los autistas. ¿Vieron? ¿Cuándo veíamos un chico autista, Miriam, antes? Nunca. Era, bueno, ahora en todos lados, todos tenemos un familiar con un niño autista. Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, bueno, síndrome de intestino irritable, fatiga crónica, estreñimiento. La diarrea es un desequilibrio de la microbiota intestinal. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero el estreñimiento, un adulto o un niño que hace caca cada 15 días,
también es un desequilibrio de la microbiota. Algo pasa ahí. Seguimos. Bueno, se recolectan las heces. Bueno, se puede dar, hay un banco donde uno, en vez de recolección de las heces, ahí está, se recolectan las heces en una que nosotros llamamos una campana de vidrio para no contaminar con otras cosas, y se recogen 100 gramos. Y hay un banco de cacas, como hay un banco de esperma y como hay un banco de leche. Uno puede ir y dice, quiero donar la caca, tengo todas las condiciones para ser un buen donante. Son procesados en cabinas de seguridad y ¿saben lo impresionante que yo lo viví? Uno le pregunta al paciente que tiene un Clostridium difficile si quiere seguir con el tratamiento antibiótico que sufre o que quiere un trasplante de materia fecal. No, dice, quiero el trasplante de materia fecal. Entonces con una enema, a ver si vemos el otro, está allá, a ver si agarra. Con la enema directamente se hace una dilución de la materia fecal y se le da la enema. También se pone en cápsulas, congelado, y se toma por boca. El paciente a las 48 horas disminuye el 70% sus síntomas gastrointestinales y hasta un 80% los síntomas nerviosos. Es impresionante. Seguimos. Bueno, también se puede hacer un análisis, cuesta en este momento $900. Yo puedo juntar en un hisopo una muestra de materia fecal, la mando a un laboratorio y a los 60 días me entregan todas las bacterias que tengo en el intestino. Y después tengo 3 interconsultas con una nutricionista que sabe lo que está viendo para que me dé una dieta acorde a las bacterias que han aparecido. ¿Son bacterias buenas? ¿Son bacterias malas? ¿Cómo modifico la dieta? ¿Qué le tengo que dar a este paciente? ¿Aumentó de peso? ¿Tiene distensión abdominal? ¿Tiene diarrea o tiene constipación? ¿Tiene reacciones alérgicas en la piel? ¿Tiene algún signo de demencia? Bueno, todo eso se reúnen 3 nutricionistas, pero este análisis, obviamente, $900, no está a la altura de cualquiera, no se hace en los hospitales. Todavía no estamos en condiciones de indicarle a un paciente un análisis de test de microbioma intestinal. María, ¿y dónde se hace? Acá. ¿Y dónde se hace? Acá se hace en Rosario. En Buenos Aires no tengo gente de confianza, pero en Rosario, si quieren, googleenlo, el lugar se llama Heritas, con H. Heritas. Es un laboratorio en Rosario que les manda la cajita. El té se llama Kyojin, con K, Y. Kyojin, le mandan la cajita con un hisopo, juntan la caca y le mandan la caca. Y a los 2 meses le entregan el resultado. Seguimos. Solamente puse esto porque el crecimiento de la enfermedad de Alzheimer y la aparición de Alzheimer en adolescentes y en adultos de 30 años no había ocurrido en los últimos 100 años. Están apareciendo pacientes con diagnóstico de Alzheimer de 30 a 35 años. ¿Qué es? Es la dieta. Entonces yo tengo que estar convencida de que con la dieta puedo tener una calidad de vida normal, aunque tenga una patología. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, ¿vieron? Bueno, el 90% de los que estamos acá tenemos Helicobacter pylori positivo. El tratamiento es de 5 antibióticos, terrible de doloroso. Yo prefiero hacer una dieta para acompañar que ese Helicobacter se vaya.
Bien, seguimos. Entonces, les estoy hablando de microbiota intestinal, cómo se forma, cómo la modulo, qué son los prebióticos, qué son los probióticos. Pero si ese chico come verduras con agrotóxicos y toma agua contaminada, esa microbiota nunca va a estar bien. Fíjense, esto es de Damián, es una diapositiva que me mandó Damián ya a lo último. Yo como una ensalada de cítricos con lechuga, morrón y zanahoria y tengo endosulfanes y clorpirifos, dos agrotóxicos que producen alteración de todos los movimientos hormonales, alteran todo lo que es endocrino. En esa ensalada me estoy comiendo 5 agrotóxicos y todas las verduras que compramos están en esta situación. Entonces, ¿yo puedo hablar de la salud de la microbiota si estamos todos comiendo verduras con agrotóxicos? Bueno, la lucha que empezó Miriam y que estamos haciendo desde la cátedra hace más de 20 años es para evitar el uso de los agrotóxicos en los cultivos. Seguimos. En el futuro, ¿cuál es el futuro? Para que no nos quede una sensación de desazón tan terrible. La modulación de la microbiota. Yo tengo que modular la microbiota. Me quiero hacer un trasplante de materia fecal, cruzo la calle y le digo, quiero hacerme un trasplante de materia fecal. Es un organismo público. Y si no, puedo usar prebióticos, probióticos, bueno, después están los posbióticos y están los psicobióticos, o sea, gérmenes vivos que actúan directamente sobre la cabeza. ¿Y dónde los encontrás, María? ¿Dónde los encontrás, los psicobióticos? Los psicobióticos, bueno, ¿cómo figuran? Acá no tenemos, en Europa se venden en las farmacias. Okay. Se venden, sí, sí. No podés entrar el otro día di una charla para farmacéuticos porque están como locos. Entra una mujer como vos y le dice, por favor, quiero psicobióticos. Y el pobre tipo que está acostumbrado a vender paracetamol, Bactrim, se pone como loco. Dice, no tengo ni voy a tener. Bueno, hay 2 gérmenes que ya se venden en Europa y a mí me trajeron las muestras, que lo que hacen es formar el moco en el intestino. En el intestino la parte más importante es el moco. ¿Por qué? Porque entran las bacterias, quieren entrar adentro del intestino y el moco le dice no. Se pegan al moco y no pueden entrar. La bacteria se llama Akkermansia, con doble K. Akkermansia, no la van a encontrar acá. En Europa se vende en las farmacias. Seguimos. Bueno, la microbiota también lo que hace es tener una función protectora contra el cáncer. Sintetiza un ácido graso que es muy sano, se llama ácido graso de cadena corta, que es el butirato, que lo que hace es le da de comer a las bacterias. ¿Por qué? Pasa esto. Si las bacterias no tienen comida, o sea, yo no como los prebióticos, no como apio, no como espárragos, no como zapallito, no como todo lo que tiene fibra, las bacterias se comen nuestro intestino directamente. El cáncer de colon o lo que pasa en los chicos autistas, si tienen algún autista en la familia, un día pídanle que les dé una muestra de caca. Yo trabajé casi 15 años con autistas. Le traen una materia fecal llena de parásitos, pero llena de moco, mucho como si fuera el moco que nos sale de la nariz, todo moco. ¿Qué es lo que pasa? El autista tiene
ingesta de alimentos muy selectiva, come solamente lo que es leche, no le dan otra cosa. ¿Y saben por qué? Porque la caseína, que es una proteína de la leche, tiene efectos psicoexcitantes, como si yo tomara, qué sé yo, no sé, una droga. Entonces el chico quiere leche, quiere yogur, le das verdura, no come, le das carne, no pone, le das... Bueno, y eso hace que tienen una microbiota totalmente alterada y por eso liberan una cantidad impresionante de moco en la cara. Seguimos, me parece que es la última. A partir de todo esto que hablamos hoy, y podríamos seguir hablando un día entero, nació una nueva forma de medicar a los pacientes, que es la fármaco-microbiómica. Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes de cáncer, que tienen el mismo cáncer, la misma anatomía patológica del mismo cáncer, y a uno la medicación le hace bien y al otro la medicación no le hace nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién modula el efecto que hace la medicación? ¿Quién? La microbiota. La microbiota modula el efecto que hace la medicación. Por eso un paciente la medicación le hace bien y al otro no le hace mal. Entonces la fármaco-microbiómica es estudiar la microbiota intestinal del paciente y ver si ese fármaco que yo le estoy dando es coherente con esa microbiota para que el fármaco haga efecto. Hicimos un experimento muy interesante en Mar del Plata con kefir. ¿Saben lo que es el kefir? Bueno, ¿todas saben lo que es el kefir? ¿No? Bueno, no solo tienen que buscar qué es el kefir, sino tienen que conseguirlo y tomarlo. Esa es una comunidad multiespecie que produce lo que nos decía Perla, produce prebióticos y probióticos. Yo lo pongo con leche, son unos gránulos chiquititos, y al otro día me tomo la leche y me tomo 62 millones de probióticos en un día. O con agua, se puede hacer. O con agua. Me tomo el agua de los granulitos, se toman el agua, se toman la leche, los enjuagan con un poquito de agua los nódulos y le vuelven a poner leche o agua. Y al otro día se la toman, todos los días. Se acabaron las distensiones abdominales, las diarreas, las constipaciones, los problemas de piel, se acabó el estrés. Impresionante. Bueno, le dimos a niños menores de 12 meses que tenían más de 3 internaciones por gastroenteritis al hospital. Los llevamos, los pusimos en un lugar del hospital y le empezamos a dar kefir. Al año no habían tenido al año de tomar kefir, 2 mamaderas por día, junto más la leche de la madre, al año de tomar kefir no tuvieron más gastroenteritis. Listo, chicos, gracias por todo.